Saludo a todos nuestros alumnos y a aquellos que están viendo esta filmación. Quiero conversar un poco acerca de literatura peruana. ¿Te parece? Vamos a establecer un poco qué es lo que nos viene en un examen de admisión con respecto a literatura peruana. Primero vamos a establecer 3 momentos. ¿Listo? Una etapa, la primera etapa, llamémosle, anterior a la llegada de los españoles. Sabemos que no era técnicamente Perú, era el Tahuantinsuyo, pero se suele estudiar con el nombre de literatura prehispánica. Esta literatura prehispánica se refiere a toda composición anterior a la llegada de los españoles. ¿Sabemos? La literatura prehispánica es pues la literatura quechua. La literatura prehispánica es pues la literatura en lengua aborigen, no solo la quechua. Ahora, para fines de examen de admisión a la Universidad San Marcos, sabemos que literatura peruana va a comenzar después de la prehispánica. Lo que nos pide nuestro prospecto, lo que nos pide nuestro examen de admisión como literatura peruana, comienza a partir de la llegada de los españoles, a partir del año 1532. En el año de 1532, en la ciudad de Cajamarca, vamos a tener lo que se conoce como el primer encuentro entre la oralidad, que era propia de la cultura prehispánica, y la escritura, que obviamente llegó junto con los españoles. Entonces, ¿qué tenemos? Antes de la llegada de los españoles, tenemos una literatura oral, tenemos una literatura anónima, tenemos una literatura clasista, una literatura animista, agrarista. Cuando llegan los españoles en el año de 1532, tenemos lo que se conoce como el encuentro entre la oralidad versus la escritura. A partir de 1532, ¿correcto? Cuando en 1532 la oralidad y la escritura se encuentran, sobre todo adoptando la forma de el Inca Atahualpa frente a Fray Vicente de Valverde, quien portaba el libro en brazos diciendo: esta es palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Una vez que se dé este encuentro, lo que vamos a tener aquí es el segundo momento de literatura peruana. El segundo momento, que es a partir de donde pide San Marcos, se va a denominar literatura de dominación española. ¿Qué significa esto? La literatura peruana de dominación española es aquella literatura que va a iniciar a partir de 1532 con la llegada de los españoles, donde vamos a tener mezcla de formas, vamos a tener pues un estilo europeo, vamos a tener temas muy americanos, y esta mezcla es la que nos va a caracterizar. ¿En qué siglo llegaron los españoles? Si decimos 1532, estamos en el siglo XVI, ¿cierto? Los españoles llegaron en el siglo XVI. Los españoles dominaron durante el 17, 18, y la dominación española terminaría casi al inicio del siglo XIX, ¿cierto? Desde 1532 hasta lo que conocemos como 1821, es lo que la historia nos enseña como los casi 300 años de dominación española. Es en esta etapa de dominación española donde vamos a tener 3 momentos fundamentales. Cuando llegan los españoles, a esto le vamos a llamar conquista. Cuando se establece el virreinato, a esto le vamos a llamar colonia. Y la lucha por la independencia la vamos a llamar emancipación. ¿Listo? Si hablamos nosotros de estos 3 momentos, comenzamos. Hablamos de la literatura de la conquista. Esta se desarrolla entre el siglo XVI y XVII. Conquista, invasión, dependiendo del punto de vista. Para el examen de admisión se conoce como conquista. Si hablamos de colonia, sobre todo me interesa del 17 al 18,
y si hablamos de emancipación, del 18 al 19. Estos tres momentos son los que corresponden a la dominación española. Dentro de la literatura de la dominación española, con la conquista vamos a tener la presencia de las crónicas. ¿Qué es lo que te va a pedir el examen de admisión? Por ejemplo, acá tú tienes que estudiar al Inca Garcilaso de la Vega, Gómez Suárez de Figueroa. El primer punto que te pide el prospecto de San Marcos tiene que ver con las crónicas de Garcilaso, comentarios reales e historia general del Perú. En este primer momento vamos a ver un poco cómo el Inca Garcilaso busca redefinir, busca corregir a otros cronistas anteriores a él, basándose en la autoridad del idioma quechua y hablando de su familia, comentarios reales. Tenemos aquí también a Felipe Guamán Poma de Ayala. Si hablamos de Felipe Guamán Poma de Ayala, él va a escribir la nueva crónica y buen gobierno. Y con Felipe Guamán Poma de Ayala vamos a tener la figura de un indio que le va a mandar una carta al rey de España, primero demostrando su conocimiento, su formación, y segundo, dándole quejas de todo lo que pasaba aquí, denunciando el abuso, denunciando el maltrato. ¿Te acuerdas? Es en Nueva Crónica y Buen Gobierno donde vamos a tener una crítica, por ejemplo, al maltrato, al abuso, al gobierno que no tenía rasgo católico y sobre todo el mestizaje. Y es acá en esta Nueva Crónica y Buen Gobierno de más de 1000 páginas donde Guamán Poma de Ayala va a hacer destreza no solo de su habilidad textual, porque también debemos considerar que es un indio que escribe, sino también destreza de su habilidad pictórica, porque las quilcas o las imágenes que acompañan el texto también son un registro fundamental para la historia del Perú. En esta etapa, estos dos autores te piden el prospecto. ¿Qué significa? Vamos dos. ¿Listo? ¿Cuántos pide el prospecto? En el segundo momento, en la literatura colonial, vamos a tener no pues al clásico Diego de Ojeda, Juan del Valle Caviedes, Amarilis. Para el examen de admisión a San Marcos, lo que te interesa en específico es una variante de la literatura colonial conocida pues como la literatura quechua colonial. Esto es lo que te pide San Marcos. Lo que te pide el examen de admisión a San Marcos es que sepas cómo se desarrolló la literatura quechua durante el virreinato. Sabemos que cuando llegan los españoles, lo quechua no desaparece, al contrario, se adapta. Y esta literatura quechua va a aparecer ahora incluso escrita. Vamos a tener documentos en quechua. Y es en esta época en que aparece el teatro quechua colonial. Y de autor anónimo vamos a tener para el examen el drama quechua llamado Ollantay. Ollantay sería el tercer punto que te pide el prospecto dentro de literatura peruana. Tenemos que estudiar un drama quechua compuesto en quechua arcaico con un fin de adoctrinamiento, pero sin embargo con toda la forma y el estilo del siglo de oro español. Eso va a ser importante en este primer punto. Si hablamos nosotros de Ollantay, vamos a hablar de la historia del general Ollanta, que está enamorado de Cusicoyur, la hija del Inca Pachacútec, y cómo va a tener que luchar por años para poder lograr estar con ella, después de muerto Pachacútec, claro está, ¿cierto? Y el cuarto autor de la literatura de dominación española que viene en tu examen, lo encontramos en el momento siguiente. Lo encontramos en la emancipación. ¿Qué es la emancipación? La emancipación es la etapa donde al Perú llega el neoclasicismo. La emancipación es la etapa donde al Perú llega la Ilustración. La emancipación es la etapa de la lucha por la independencia y es en la literatura de la emancipación en donde aparece la figura de Mariano Melgar Valdivieso. El patriotismo, el americanismo, la conciencia de unidad nacional, el tono panfletario son algunos rasgos de la literatura de la emancipación. Y esta literatura de la emancipación se va a mezclar con el tono prerromántico de la poesía de Melgar.
Por eso es que en la poesía de Mariano Melgar vamos a encontrar presencia de elementos prerrománticos con elementos neoclásicos. Eso va a ser fundamental. Por eso es que Melgar, por un lado, escribe el Yaravía Silvia y por el otro lado, Mariano Melgar escribe odas y fábulas de contenido patriótico. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como dominación española. Ahora, esto es simplemente el inicio de la literatura peruana. Ya tenemos aquí del siglo XVI al XIX. Pero ojo, tenemos 4 puntos que te pide San Marcos: Inca Garcilaso, Guamán Poma, Ollantay y Mariano Melgar. Luego viene el panorama de la República. A partir de 1821, en el Perú, inicia la literatura republicana. Y cuando inicia la literatura republicana, vamos a tener nosotros aquí una gran cantidad de autores que viene en examen de admisión. Así que tenemos que considerar qué cosa vamos a ver dentro de la literatura republicana. Primero, considera lo siguiente. Los 3 primeros momentos de la literatura republicana corresponden al siglo XIX. Y los 5 últimos momentos de la literatura republicana corresponden al siglo XX. Entonces, podríamos establecer acá literatura republicana del siglo XIX y literatura republicana del siglo XX. Lo primero que tenemos que manejar es qué corrientes literarias están aquí. Por ejemplo, si hablamos nosotros de la República, en la literatura republicana vamos a tener el costumbrismo. El costumbrismo es la primera corriente de la República. El costumbrismo nace en 1829. El costumbrismo nace con el estreno de una obra de teatro llamada Frutos de la Educación, de Felipe Pardo y Aleaga. El costumbrismo se caracteriza por la ironía, por el humor, por la descripción de personajes tipo, se ambienta en el primer militarismo, en épocas de la Confederación Peruano-Boliviana. Este costumbrismo va a buscar la expresión nacional, pero no la va a encontrar. Este costumbrismo se va a caracterizar sobre todo por la descripción de personajes tipo de manera superficial o epidérmica. Dentro de la literatura peruana costumbrista, nosotros vamos a tener al autor de Ñacatita. Este viene en examen de admisión. Su nombre, Manuel Asensio Segura. Si hablamos de Manuel Asensio Segura va a ser el padre del Teatro Nacional. Manuel Asensio Segura va a destacar con Ñacatita en esta época, el costumbrismo, ¿correcto? Acá vamos a tener sobre todo la comedia, con giros criollos, con refranes, con ironía, con humor. El segundo momento del siglo XIX corresponde al romanticismo. El romanticismo aparece en época de la prosperidad falaz. El romanticismo aparece en la época del auge del guano. El romanticismo aparece en el Perú sobre todo en la época previa a la Guerra del Pacífico y se prolonga hasta la Guerra del Pacífico. El romanticismo va a tener características muy españolas: la subjetividad, el sentimiento, el exotismo, el refugio en lo irracional, el pasadismo, la naturaleza. Dentro del Perú, el romanticismo va a tener una vertiente sentimental donde destaca Carlos Augusto Salaverry, y el romanticismo va a tener una vertiente histórica donde destaca Ricardo Palma. En el Perú no vamos a tener una vertiente social de lucha. Ahora, de estos dos, el que te pide San Marcos precisamente es Ricardo Palma. Si hablamos de Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, Ricardo Palma va a ser conocido sobre todo por las tradiciones peruanas. Pero no podemos olvidar que Palma hizo teatro, que Palma hizo lingüística, que Palma trabajó poesía, que Palma pues trabajó hasta historia. Sin embargo, su expresión estaría en la narración. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo.
La tradición de Ricardo Palma nace con la mezcla de la leyenda romántica con el cuadro de costumbres. La visión pasadista, el pasadismo, se va a mezclar con la ironía, con la sátira y con el humor del cuadro de costumbres. Ese es un rasgo fundamental en esta época romántica. Además, tenemos aquí con Ricardo Palma la presencia pues de estas tradiciones que van a ir representando episodios del Perú, sin olvidar que la gran mayoría de ellas se ambienta en el virreinato. ¿Qué significa esto? Palma, como buen romántico, mira con nostalgia, mira con cierta visión pasadista y melancólica la imagen del pasado virreinal. Por eso es que Palma retrata en su mayoría de las tradiciones un ambiente colonial, por lo que Mariátegui lo consideraba pues colonialista o españolista. El siguiente punto en la literatura peruana se va a llamar el realismo. El realismo peruano se caracteriza porque aparece después de la Guerra del Pacífico. El realismo peruano se caracteriza porque es positivista. El realismo peruano se caracteriza porque es anticlerical, porque es antiespañol, porque es antirromántico, es anarquista, busca la renovación política, la renovación social. El realismo peruano es una literatura de la reconstrucción nacional. Si hablamos nosotros de este realismo, un autor para San Marcos, Manuel González Prada, el sibarita, el apóstol de la muerte, el anticristo. Con Manuel González Prada, escúchame bien, con Manuel González Prada nosotros vamos a tener lo que se conoce como el ensayo de la renovación ideológica. Este Manuel González Prada va a ser autor de Páginas Libres y dentro de Páginas Libres aparece pues el discurso en el Politeama. Manuel González Prada va a ser reconocido por su carácter, por la idea de el viejo versus el niño. El viejo, el servilista, tiene que ser desplazado porque tienen que venir árboles nuevos con frutos nuevos. Como diría el mismo González Prada, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. En este mismo realismo destaca Clorinda Mato de Torres. Si hablamos de Clorinda Mato de Turner, hablamos del indianismo de tipo paternal. El indianismo paternalista es un indianismo en donde el indio, es visto como un ser marginado, el indio es visto como un ser oprimido, un ser a quien el blanco, el hombre de ciudad, tiene que proteger. Esto es de lo que trata pues la novela Aves sin nido, que se ambienta en el pueblo de Quillac, en el Cusco, en donde los esposos Yupanqui son víctimas del trío diabólico, el cura, el juez y el gobernador. Y serían los esposos Marín, Fernando y Lucía Marín, quienes pues los ayuden, ¿no? Esto es prácticamente el siglo XIX. Hasta acá, esto es literatura republicana del XIX. Si hablamos de república del siglo XX, tenemos 5 momentos. Tenemos el modernismo. El modernismo aparece durante la República Aristocrática. El modernismo aparece durante el siglo XX. Es la literatura modernista aquella que pregona, la que vino con Rubén Darío, musicalidad, exotismo, esteticismo, sincretismo, aquella que muestra al artista marginado, especialista, el dandy, el antiburgués. En el Perú, el modernismo va a aparecer con José Santos Chocano. Si hablamos de José Santos Chocano, es conocido como el Cantor de América. Con él la musicalidad destaca en los versos, la figura conocida como sinestesia, que es la vinculación de los sentidos, o por ejemplo también con José Santos Chocano tenemos lo que se conoce como el sincretismo, el mestizaje. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. En este mismo siglo XX, hacia la segunda década, vamos a hablar del posmodernismo. El posmodernismo se vincula sobre todo
con esta etapa de desgaste modernista, de fatiga o cansancio del modernismo, y es pues el punto de transición del modernismo hacia la vanguardia, en contra del academicismo, de las castas literarias, y es en esta etapa en donde aparece Abraham Valdelomar. Es en esta etapa en donde aparece pues el dandy, el conde de Lemos, el padre del cuento peruano. Es en esta misma etapa en donde aparece José María Eguren. Acá tenemos dos expresiones muy importantes de la época posmodernista. Por un lado tenemos a Abraham Valdelomar con el movimiento colónida y por el otro lado tenemos a Eguren con el simbolismo. Abraham Valdelomar en contra del academicismo de las castas literarias, pregonando pues lo nacional provinciano, la imagen de la infancia frente al mar, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Y si hablamos de Eguren, la musicalidad, el cromatismo, la referencia a los colores que aparece constantemente en sus versos. Si hablamos de Eguren, tenemos Simbólicas, la canción de las figuras, donde está el famoso poema de la niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. En el siglo XX, luego del posmodernismo, y hacia la década del 20 tenemos el vanguardismo. Si hablamos del vanguardismo, en esta etapa conocida como la vanguardia, nosotros vamos a tener sobre todo la presencia de César Vallejo. Ojo que todos los autores que estoy mencionando, todos en absoluto, son autores de prospecto, son autores que hay que ahondar para el examen de admisión. Si hablamos de César Vallejo, si bien es cierto, es vanguardista, sobre Vallejo para el examen de admisión son muchos momentos. Vamos a tener etapas en la poesía de Vallejo. Vamos a hablar de Heraldos Negros en un inicio, vamos a hablar de Trilce durante la etapa vanguardista, o Poemas Humanos y España aparte ni este cáliz en la parte final. Cuando hablemos, por ejemplo, de un poemario de Vallejo propio de Heraldos, un poemario de Vallejo propio del modernismo, como es Heraldos Negros, vamos a hablar de la musicalidad, la solemnidad, el hogar provinciano, el dolor personal, el lenguaje sugerente. Cuando hablemos de Trilce, que es propio de la vanguardia, vamos a hablar, por ejemplo, de ruptura de la sintaxis, vamos a hablar de neologismos, vamos a hablar de ortografía caprichosa. Cuando hablemos, por ejemplo, de Poemas Humanos, vamos a hablar de lenguaje cotidiano, metáforas corporales, dolor universal. Dependiendo la etapa de Vallejo a la que se refiera, las características van a ir variando. Luego tenemos el indigenismo. El indigenismo corresponde a una literatura a partir más o menos de la década del 30. El indigenismo tiene que ver primero con la revaloración del indígena, y para revalorar al indígena es necesario mostrar una imagen veraz, una imagen auténtica del indígena. Dentro de la revaloración del indígena, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí la necesidad de mostrarlo en su mundo interior y en su contacto con el exterior. Vamos a ver los textos, por ejemplo, de Ciro Alegría, de José María Arguedas. Cuando hablemos de Ciro Alegría vamos a hablar del indigenismo del norte, de corte casi regionalista, que te muestra la vinculación del hombre con la naturaleza, el hombre apegado a la tierra, o te muestra la lucha entre la civilización y la barbarie, y acá vamos a tener, por ejemplo, La serpiente de oro, Los perros hambrientos, o la novela que te pide San Marcos, El mundo es ancho y ajeno. Una novela en la que la comunidad de Rumi se ve amenazada por una institución que quiere aniquilar las comunidades, la hacienda, el gamonal, y cómo Álvaro Amenábar y Roldán aparecería para arrebatarles sus tierras, ¿cierto? Y tenemos el indigenismo del sur, donde aparece, en el norte dijimos Ciro Alegría. El indigenismo del sur es aquel indigenismo
en donde aparece José María Arguedas. Un poco más simbolista, aparecen las creencias, aparece el imaginario indígena, la mentalidad colectiva. Con José María Arguedas vamos a tener, por ejemplo, la presencia del desarraigo, de la condición de soledad casi melancólica, presente, por ejemplo, en los ríos profundos, en la imagen de Ernesto, aquel que es dejado por su padre en el internado de Abancay. Tenemos nosotros dentro de la literatura indigenista a Arguedas con los ríos profundos, y acá vamos a tener la imagen, por ejemplo, del niño que contempla el mundo. Vamos a ver, por ejemplo, a doña Filipa, la que lucha contra el monopolio de la sal. Vamos a ver la imagen del padre Linares y el pueblo sometido ante él. Los indios, sobre todo, sometidos ante la imagen de la iglesia. Vamos a ver personajes como Antero, que le entrega este objeto mágico, el zumbayo, el trompo, con el cual intentaría comunicarse con su padre. Esta es una visión prácticamente indigenista simbolista. Y por último, el último momento del panorama corresponde al urbanismo. Si hablamos nosotros de literatura urbanista, acá vamos a tener, a partir del gobierno de Odría, el famoso Ochenio de Odría. Y es con el Ochenio de Odría con el que se da el fenómeno migratorio del campo a la ciudad. Es con el Ochenio de Odría con el cual las ciudades se vuelven, pues, sobre todo Lima, la capital, se vuelve, pues, espacio de marginación. Aparece una Lima oficial y una Lima marginal del migrante provinciano. Lima se configura como una gran mandíbula, como el monstruo del millón de cabezas, y es en esta etapa en donde este crecimiento demográfico va a generar la presencia de invasiones, barriadas, que es lo que va a enfatizar esta generación. La generación del 50, que es con la que inicia el urbanismo, va a hablar de Lima como este espacio de tensión donde el migrante provinciano va a ser aquel que luche por salir adelante. Es en esta etapa donde va a aparecer el neorrealismo, realismo urbano, el relato fantástico y hasta el neoindigenismo. Para tu examen de admisión, acá comenzamos con Julio Ramón Ribeiro. Con Julio Ramón Ribeiro tenemos la palabra del mudo. Con Julio Ramón Ribeiro tenemos, pues, la imagen del mudo, el sin derechos, el sin papeles, aquel que está luchando por sobrevivir en esta ciudad. Tenemos la imagen del fracasado, literatura del fracasado, tenemos una visión escéptica de la ciudad de Lima y un relato, pues, bastante sencillo a nivel formal, sin embargo con una profundidad temática. En esta misma generación del 50, San Marcos pide que estudies la poesía de Blanca Varela. Y si hablamos de la poesía de Blanca Varela, hablamos un poquito de la reflexión, hablamos un poco de expresionismo, hablamos del silencio expresivo, hablamos del alma y el cuerpo. Vamos a tener, pues, una poesía bastante diferente a lo que hemos visto, ¿no? Como en Canto Villano. ¿Listo? Y tenemos nosotros, para la llegada del 60, la presencia del boom hispanoamericano. Y paralelo al boom hispanoamericano, aparece la narrativa de Mario Vargas Llosa, arquitecto de la narración, la presencia y el gran manejo de técnicas de vanguardia, influencia de autores como James Joyce, William Faulkner, Ernest Hemingway. Vamos a tener a Vargas Llosa, sobre todo con dos textos para tu examen: La ciudad y los perros y Conversación en la catedral, ambos con un tema semejante, pues, ¿no? La imagen del militar con el machismo imperante, la represión y los grupos de poder. Y el último autor que te pide San Marcos se llama Edgardo Rivera Martínez. Y si hablamos de Edgardo Rivera Martínez, hablamos del ángel de Ocongate, la imagen de este ángel andino, este danzante sin memoria que ha perdido, pues, sus alas. Era un ángel caído que no sabe de dónde es, de dónde viene ni a dónde va, y va buscando su identidad hasta que la encuentra en la iglesia de Ocongate, en donde descubre, pues, que ha perdido su condición de divino, de sagrado. Esto es el panorama que te pide San Marcos en literatura peruana. Si te pones a contar, te darás cuenta que son
18 puntos de literatura peruana los que suelen venir en examen de admisión y los que tenemos que ir estudiando poco a poco. Así que ya sabes, si quieres ir aprendiendo uno a uno cada uno de estos, ir conversando e ir practicando con un sistema de eco que es como el que pide San Marcos, pues aquí en Academia Celta tenemos las puertas abiertas para recibirte, contamos contigo, tenemos las puertas abiertas y sabemos que vamos a ayudarte con tu examen de admisión. ¿Listo? Soy Luis Daniel Marino, esto fue un pequeño panorama en literatura peruana. Muchas gracias, hasta luego.